Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria de la Diputación de Palencia de hoy, el 30 de marzo de 2011, a las 11 horas, de acuerdo con el siguiente orden del día. Acta. Sobre el acta de la sesión anterior, ¿algún comentario? Pasamos a la votación. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Siguiente punto del orden del día, que es modificación de plantilla de personal. ¿Alguna intervención? Don Jesús. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, brevemente, porque se ha visto en la comisión y estamos de acuerdo, ¿no? Son dos modificaciones muy puntuales en la plantilla de una plaza de funcionario tractorista de la Granja de Tablares que, al estar vacante por el titular por incapacidad permanente total, se amortiza y se hace laboral para armonizarlo y homogeneizarlo con los demás trabajadores del servicio agropecuario. Y la otra modificación, pues el paso de una plaza de auxiliar de clínica por jubilación a otra de geriatría en el ambiente laboral. Entendemos que está justificado y nuestro voto en ese sentido pues lo avala también. Nada más. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la votación. Partido Socialista, sí. Partido Popular. Sí. Siguiente punto del orden del día, que es aprobación de la relación de puestos de trabajo. Don Jesús Guerrero. Bueno, en este caso estamos hablando ya un poco del planteamiento global de política de personal, donde nosotros hemos mantenido nuestro planteamiento crítico con el equipo de gobierno y, por lo tanto, en este caso nos vamos a abstener, reflejando un poco lo que hemos dicho en otras ocasiones y en la última vez en el Pleno de diciembre. Gracias. Muchas gracias. Pues pasamos a la votación. Partido Popular. Partido Socialista. Partido Popular. Sí. Siguiente punto del día, que es dación de cuenta de la liquidación del presupuesto de la Diputación y sus organismos autónomos, Patronato Provincial de Turismo y Fundación Provincial de Deportes 2010. ¿Alguna intervención? El portavoz del Partido Popular, don Isidro Fernández. Gracias, presidente. Buenos días. De forma breve, destacar, como todos los años, que la liquidación que presentamos es el resultado, el reflejo del presupuesto aprobado para el 2010 y ejecutado de forma real. Tiene una serie de datos significativos que son los que miden este resultado presupuestario. El primero, precisamente, resultado presupuestario ajustado, que alcanza los 202.627 euros. Se ha reducido considerablemente con respecto al año pasado, motivado por una reducción en los ingresos y se han mantenido, incluso se han superado los gastos del año anterior. En cuanto al remanente de tesorería, decir que se ha incrementado con respecto al año pasado y que viene como consecuencia de los derechos pendientes de cobro, que en este caso son superiores a los del año pasado, y los pendientes de pago se han reducido de 10 a 12 millones o casi 13 millones, lo que significa que se ha hecho un esfuerzo por abonar los compromisos de gastos a los proveedores en una cantidad superior al año pasado, habiendo recibido o habiendo tenido unos derechos inferiores al año pasado. En cuanto al remanente líquido de tesorería, tiene una reducción con respecto al año pasado de unos 10 millones de euros, ha alcanzado 29.397.000. De este remanente, 12.851.000 se destinan o se incorporan, mejor dicho, para gastos que tienen financiación afectada y para gastos generales 15 millones que se incorporarán, unos 4 millones y pico, y el resto queda disponible para utilizarlo en aquellos gastos que se consideren prioritarios. Hay algunos datos también que definen o pueden calificar la ejecución del presupuesto del 2010. En este caso, decir que en gastos, con respecto a la previsión inicial y utilizando las obligaciones reconocidas netas, se ha superado, se ha ejecutado el 103% de lo que se había previsto, que eran 72.405.000. Y en cuanto a las previsiones definitivas, el 65%. Y si utilizamos los gastos comprometidos, que son gastos que ya tienen un tercero, aunque no se haya presentado la factura o la certificación de obra correspondiente, tenemos que se ha ejecutado con respecto a las previsiones iniciales del presupuesto un 133% y frente a las previsiones definitivas un 84-78%. Son porcentajes que no están cerca del 100%, pero que en la mayoría de las administraciones se quedan muy por debajo de estos porcentajes. Por lo tanto, nosotros nos sentimos satisfechos. Y si cogemos y analizamos el capítulo 6 y 7 de inversiones, en cuanto a las obligaciones reconocidas,
frente a la previsión inicial, se ha superado el 100% de ejecución, alcanzado el 118, y sobre la previsión definitiva un 44%. Y sobre los gastos comprometidos hemos alcanzado el 107% de ejecución, superior a lo que se había previsto, y un 78,58% sobre las previsiones definitivas. Y decir que hay un parámetro que, aunque no está en la liquidación, se verá en la cuenta general, y que a mí me gusta utilizarlo porque es lo que mide realmente la situación económica de una institución, que es el ahorro bruto y el ahorro neto. Y en este caso, si comparamos los gastos, las obligaciones reconocidas del capítulo 1 al 4 con los ingresos, capítulos 1 al 5, que es comparado con una familia, los ingresos corrientes, los ingresos que tienen de forma continuada durante todos los meses, y los gastos corrientes también de alguna forma fijos, descontando también la amortización de préstamos o de una familia de hipoteca, tenemos un ahorro neto de 962.000, cuando hay un porcentaje muy alto de administraciones que están en un ahorro neto negativo. Y en cuanto a la deuda, que figura también en el informe de la interventora, decir que el 1 de enero del 2011 hemos pasado a un porcentaje del 105,36%, debido precisamente, primero, a la reducción de ingresos de los derechos liquidados del capítulo 1 al 5, y también al haber contemplado en el año 2010 un crédito extraordinario de 3,5 millones de euros para el plan extraordinario de obras que adelantamos para poder salvar los planes del 2011. Y la previsión para el año 2012 es que baje al 90-95%, figura así en el informe, y decir y advertir del problema que nos va a originar la necesidad que va a haber de computar como deuda las devoluciones que tenemos pendiente de realizar al Ministerio del año 2008 y del año 2009, rezando así en una nota informativa que ha mandado el Ministerio, y que la interventora no tendrá más remedio que computar como deuda, lo que va a complicar considerablemente este grado de endeudamiento, y que, de no variar las circunstancias que tiene el Gobierno para permitir el endeudamiento, pues va a ser muy difícil acometer los compromisos de gastos que tenemos en estos momentos para el próximo año. Y, en principio, nada más. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero. Gracias. Bueno, efectivamente se da cuenta de la liquidación del presupuesto de la Diputación y del Patronato y la Fundación, correspondiente al ejercicio del año 2010, es lo habitual, pero sí que hay una variación con respecto a los últimos años. Y es que habitualmente esta dación de cuenta se hace en el mes de abril, así ha ocurrido el año pasado y el anterior, y en este caso se adelanta un mes. Se adelanta un mes. Nosotros entendemos que, bueno, en fin, esto, lejos de motivar una actitud más diligente del equipo de Gobierno, lo que lleva consigo es la necesidad de contar con el remanente líquido de tesorería para poder empezar lo que es habitual todos los años, y es empezar a ejecutar el presupuesto con dinero contante y sonante tirando de ese remanente. Así se ha ocurrido todos estos años. Es decir, el presupuesto de la Diputación se aprueba en diciembre, o excepcionalmente el año pasado, como fue en enero, pero hasta abril no se puede utilizar las partidas más significativas, porque hace falta dotarlas, suplementarlas, o cambiar su financiación, como es muchas veces lo que ocurre, con el remanente de tesorería que se conoce después de esta liquidación. En este caso, obviamente, hay una prisa, nosotros lo vemos así, porque se acaba la legislatura y hay que ir gastando con un mes de adelanto. Eso es lo que motiva que este año la liquidación se haga ahora, en el mes de marzo, cuando en los últimos años de este mandato se ha hecho en abril. Se ha hecho en abril. Por otro lado, estas prisas llevan a que pues haya claras carencias, o al menos una cierta precipitación por parte del equipo de Gobierno en esta dación de cuenta, porque, en fin, por ejemplo, hemos visto que no hay un expediente de incorporación de remanentes con el compromiso de gasto del año anterior, antes
de disponer de este remanente, sino que ya se aprueba la liquidación y inmediatamente vemos en el punto siguiente del orden del día una serie de partidas en las que se suplementan gastos o se suplementan créditos o se crean nuevas partidas con nuevos fondos. Y eso antes de que se plasme la modificación correspondiente que llevaría consigo el saber y el dejar patente esa incorporación de remanentes con compromiso de gasto que descontaríamos del remanente. Si ahora se ha hecho una liquidación con un remanente líquido de 15.700.000 euros, casi 16 millones, ya vemos cómo hay que descontar los 2,5 millones que se anuncian para el siguiente punto del orden del día. Y no se ha hecho esa incorporación de remanentes, que además es lo que la Ley de Haciendas Locales considera conveniente hacer, y el propio informe de intervención advierte de que también es inconveniente incoar esa incorporación de remanentes. Tampoco se ha hecho algo que es habitual otros años, y es otra modificación para financiar las partidas que en el presupuesto se financian con enajenaciones. Es verdad que este año el presupuesto se financian menos partidas con enajenaciones que en otros años, donde se ponían muchas más cantidades para cuadrar el presupuesto, y en este caso, en fin, con el tema de la calle Jardines, pues se ha ajustado más, pero hay partidas que se financian con enajenaciones y que también veremos este año cómo es difícil que se produzcan esas ventas de patrimonio y puedan financiar esas partidas. Y otros años, también en este momento, se llegaba a hacer esa modificación para financiarlas con el remanente de tesorería. En este caso no se ha hecho ni una cosa ni otra. ¿Por qué? Porque hay prisas. Hay prisas y hay que disponer del remanente para empezar a gastarlo. En el fondo nos están dando completamente la razón de lo que es la dinámica del equipo de gobierno durante todo este mandato. Es decir, se ha podido gobernar a base, pleno tras pleno, de hacer modificaciones del presupuesto cuando se dispone del remanente. En los periodos en los que o no está disponible el remanente porque no se ha hecho todavía la liquidación, pues la Diputación está en stand-by. Y cuando, al final del año, se acaba el remanente, pues volvemos al stand-by. Es decir, estamos, digamos, en el off o en el on unos 6 o 7 meses en función de disponer de los fondos de ese remanente, que es con lo que se gobierna y es como se ha venido actuando durante estos años. Respecto a los datos que ha señalado el diputado de Hacienda, pues ciertamente llama la atención, claro está, algunos que ha señalado. Es decir, el resultado presupuestario ajustado de en torno a 200.000 euros es el más bajo en mucho tiempo. Y bueno, se puede achacar lo que queramos, pero si nos fijamos en la liquidación tanto del Patronato de Turismo como de la Fundación de Deportes, en proporción el resultado ajustado de la Diputación es infinitamente más bajo. De hecho, el del Patronato de Turismo es superior, es de 211.000 euros, y el volumen del presupuesto no tiene nada que ver. Y el de la Fundación es de 50.000 euros, que también comparando con el volumen del presupuesto es, en proporción, mucho más que el que ha tenido la Diputación. Y respecto a los porcentajes de grado de cumplimiento de la ejecución del presupuesto, que bueno, pues es que es el debate eterno sobre qué datos cojamos, yo ya le digo que renuncio a hacer esos porcentajes de todos los años. Me quedo con un dato. Usted dice que el estado de ejecución es altísimo, que, en fin, está por encima del 100%, ha llegado a decir, en algunos aspectos. Yo me fijo que los fondos líquidos a 31 de diciembre siguen siendo escandalosamente altos. Es decir, 30 millones de euros que están ahí guardados, que están estancados, que están en los fondos de los bancos o cajas con los que trabaja la Diputación. Eso lo dice todo. Estarán comprometidos, no estarán comprometidos, pero son 30 millones del volumen de presupuesto que tenemos, en torno a 70. Con lo cual, es evidente el grado de ejecución y el grado de movilidad de los recursos de la Diputación. Lo que hemos dicho muchas veces, y se demuestra liquidación tras liquidación. Repetiremos debates y lo que queramos. La Diputación, al final, lo que hace es recoger el dinero de otras administraciones, particularmente de lo que viene del Estado, en menor medida de la Junta de Castilla y León, y, por lo que sea, está meses, si no años, parado en la Diputación. Es decir, al final, si queremos ser útiles como institución, eso hay que agilizarlo. Es verdad que se ha hecho algún esfuerzo, yo también lo reconozco, pero es verdad que seguimos con las grandes trabas de siempre, de inmovilizar mucho capital, muchos recursos durante muchos meses y mucho tiempo. Por lo tanto, nosotros vemos que la dinámica que ha sido tradicionalmente la que ha movido la gestión hacendística de este equipo de gobierno durante este mandato no se ha cambiado. Y la única modificación es que ahora hay prisa por estos meses que quedan de terminar el mandato, por disponer del efectivo, por disponer del remanente para gastarlo. Nada más. Muchas gracias, señor Guerrero. Don Isidoro Fernández. Gracias. Mire, por contestarle muy rápidamente,
si en la mayoría de los años se ha presentado en abril y este año en marzo, desde luego achacarlo a prisas del equipo de gobierno, sin querer usted está cuestionando al servicio de intervención, porque significaría que otros años se ha podido liquidar en el mes de marzo y no se ha hecho. Me parece que es un error. Yo creo que quizás lo que conviene hacer, y lo hacemos todos los años, es felicitar al servicio de intervención, porque, por las razones que sean, este año ha logrado cerrar la liquidación antes que otros años. Por otro lado, hay una cierta incoherencia porque, por un lado, dice que tenemos prisa para utilizar el remanente y, al mismo tiempo, dice que hay partidas que están con enajenaciones de solares que no se financian. Por lo tanto, es contradictorio y tira por tirar el primer planteamiento de las prisas. Sobre la incorporación de remanentes, les recuerdo que en el propio informe de la interventora figura las dos cantidades que se van a incorporar, tanto para gastos con financiación afectada y, además, también aquellos gastos para gastos generales. Por lo tanto, que esté hecho el decreto o no, consta en el informe. Creo que lo haya leído porque recuerdo que se comentó en la comisión informativa. El presupuesto ajustado, efectivamente, está más ajustado que otros años, pero al menos es positivo, porque está siendo negativo en muchos sitios, usted lo sabe. Y hay una causa, se pueden achacar muchas causas, pero hay una fundamental. Mire, los derechos liquidados, que han pasado de 70 a 64 millones y pico, hay una reducción en la contabilidad, en la liquidación, no lo digo yo, de 7.574.640 euros menos de la participación en tributos del Estado y el fondo complementario. Esa es la causa más importante y más significativa. Lo dije en el debate de presupuestos y en algunas cosas siento anticiparme en algunos pronósticos que he ido haciendo estos años y que está grabado en los plenos, que tengo la suerte de ayer de ver algunos. Y aquí me he equivocado, creo recordar, en 3.000 y pico euros la reducción que anuncié del Ministerio. Y, por lo tanto, esta es la causa fundamental de ese presupuesto ajustado. Imagínese si hubiesen llegado, como en el año 2009, como nos avisaron o nos informaron en el año 2009, que la liquidación veremos a ver cómo resulta, que está pendiente de una devolución importantísima. Pero, en cuanto a las previsiones, 7,5 millones menos. En cuanto a la ejecución, no lo digo yo, don Jesús, si es que está en la liquidación. Que yo añado el gasto comprometido, porque le he explicado todos los años y yo también voy a renunciar a explicárselo otra vez, lo que es un gasto. Y las administraciones no cierran el día 31, mire, ni la Diputación ni los ayuntamientos. En el mes de octubre, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, siguen en enero, siguen ejecutando el presupuesto. Y hay gastos que quedan comprometidos con un tercero y que no se certifican, que no se presentan facturas. Y eso es gasto ejecutado, no finalizado, porque si usted quiere sacar el porcentaje de gasto ejecutado en su totalidad, habría que llegar a la R, que es pago efectuado. Por lo tanto, pero sin entrar en el gasto comprometido, hablar que obligaciones netas reconocidas, 74.836.000 euros, el presupuesto inicial era de 72. Hemos ejecutado más del 100 del presupuesto en facturas y certificaciones de obra. Eso está en la liquidación. Yo añado lo de gasto comprometido, porque es un dato a mayores. Pero si se quiere quedar con las obligaciones reconocidas netas, pues nos quedamos el 103 de ejecución con respecto al presupuesto inicial. Y en el capítulo 6 y 7, sobre 23.305.000 que preveíamos del capítulo 6 y 7, hay obligaciones reconocidas netas 27.674.000 euros. Se ha ejecutado el 118%. Y ya no le digo nada del gasto comprometido. Obligaciones reconocidas netas. Eso está en la liquidación. Y esto es para comparar. Usted compare con otras administraciones, con la que quiera, a ver qué grados de ejecución tienen comparado con la Diputación de Palencia. No lo digo por sacar pecho. Simplemente son datos que son objetivos y que cada uno lo puede valorar como quiera. A nosotros nos parece, repito, que en comparación con lo que se está viendo por ahí, pues es un porcentaje muy, muy positivo de ejecución. Y en cuanto a los fondos líquidos, bueno, pues que es escandaloso la cuantía, que el año pasado estaba en 40 y tantos millones y ahora se han quedado en 29, de 44 a 29, pues lo vamos a explicar lo mismo. Es que no sabemos
¿A qué se refiere usted que hay que hacer un esfuerzo? ¿Pero en qué? ¿Un esfuerzo en qué? Si es que, le vuelvo a decir que los gastos, ya no, creo que es la segunda o tercera vez, no finalizan el día 31 de diciembre, no se cierra la Diputación. Y hay muchas obras iniciadas. Los planes provinciales del año 2010, en concreto, posiblemente acabe el año con muy poquita certificación de obra hecha. Pero porque está así, porque fíjese, hoy, en el pleno de hoy, y estamos ya casi en abril, vamos a modificar la comunicación del Ministerio para el plan que financia el Ministerio. Y que ese plan, además, todavía no está aprobado. Es para comunicarle nuestra aceptación o aprobación para que el Ministerio autorice la puesta en licitación. Por lo tanto, toda esa financiación de esas obras que termina el año y no se ha certificado, don Jesús, no puede estar el dinero en la caja fuerte de la tesorería. Me parece que lo razonable, lo racional, es que estén en cuentas e intentar la mayor remuneración. Pero es que es algo que me parece que lo hace cualquier ciudadano con sus saldos, buscando la mayor rentabilidad en aquellas cantidades que no prevé utilizar a corto plazo, como pasa con la financiación de los planes. Se lo hemos dicho ya varios años, se lo vuelvo a decir y este dato que ha bajado mucho viene un poco en relación a lo que he comentado al principio, que aunque hemos tenido menos ingresos y más gastos, hemos pagado obligaciones de pago contraídas mucho más altas que las del año pasado. Y por eso nos bajan, la cantidad en cuentas. Yo creo que unir esto con lo que he mencionado del Gobierno, lamentablemente, aunque viene en otro punto, pero créame, es penoso ver la evolución que hemos tenido en los derechos liquidados de todos estos años y cómo ha ido evolucionando, la participación en tributos, el fondo complementario, por la situación de crisis, por un sistema de financiación de las entidades locales mal planteado, mal estructurado y que no atiende en estos momentos pues a la situación que había cuando se estableció el último acuerdo de financiación. Algo que se viene demandando y que en los últimos días hemos visto que tampoco se va a acometer antes de las elecciones, así se va demorando y están metiendo este Gobierno, don Jesús, lo digo sin ánimo de crítica, pero que es un hecho también constatable, en una situación preocupante a todas las administraciones locales, ayuntamientos, diputaciones. Y mire, anunciábamos, como le decía, para este año 7 millones en el presupuesto, menos 7.578.000 y al final han sido 7.574.000. Yo me equivoqué en 3.741.000 euros. Y que para el plan de obras y servicios, que, ya nos hemos olvidado del POL, porque ya para qué hablar de lo que pasó en el año, me parece que fue 2000, ahora se lo digo, en el año 2007, que desapareció más de 2 millones de euros del famoso POL y que se empezó a reducir desde 1.249.000 la financiación del Estado en el plan de obras y servicios, pues ha ido bajando, cada año un poquito más. En el año 2009 bajó 20.000, en el año 2010 67.000, para el año 2011 136.000 y hoy estamos en 887.000 euros de 1.249.000 del año 2003, más los 2 millones del POL que han desaparecido, más los 7 millones, 500 y pico mil de participación en tributos. Y bueno, todo eso nos está llevando a esta situación que tenemos, que aquí, por suerte, todavía no hemos entrado en una situación preocupante, pero que sí que hay que reflexionar para los próximos años, porque no está muy claro que cambie la situación económica a nivel nacional para que podamos recibir una mayor financiación. Al menos es lo que parece. Y decir, por último, por aclarar la inestabilidad presupuestaria que viene como consecuencia y que tendremos que aprobar un plan en los próximos 3 meses desde la fecha de aprobación de la liquidación, que viene como consecuencia de algo que no entiende ninguna administración, pero que está así, y es que los remanentes se incorporan en ingresos en el capítulo 8 y que al utilizarles pues van del capítulo 1 al 7, lo que origina que al comparar el capítulo 1 al 7 de ingresos y el 1 al 7 de gastos, se incrementan los gastos, pero no se incrementan los ingresos que quedan en el 8
Y eso origina, aquí y en todas las administraciones, salvo que no se utilizara el remanente, origina pues una situación de inestabilidad presupuestaria que tendremos que acometer ese plan que comentaba en los próximos 3 meses. Muchas gracias, don Jesús Herrera. Sí, gracias. Por empezar por lo último, es decir, ha visto que no hemos hecho ninguna referencia a ese plan porque entendemos esa circunstancia, que es una cuestión, en fin, que viene sobrellevada a todos los ayuntamientos, prácticamente, por ese efecto de incorporar remanentes y que se cuente de esa manera, pero que tiene que ver efectivamente con una normativa europea que, en fin, escapa. Pero bueno, yo creo que también somos razonables todos para entender ese tipo de cosas. Y ya le digo que nosotros no hacemos causa de eso, ni aquí ni en otros sitios, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no lo he citado en mi primera intervención, porque nos parece que además el año pasado ya fue así también, creo recordar. Con lo cual, en fin, no hay lugar ahí a malos entendidos ni a utilización de ninguna manera, porque es una cosa que entendemos. Bueno, por centrarme un poco en la línea argumental que ha ido haciendo el portavoz del Partido Popular desde el principio. Es decir, aquí no hay ningún tipo de cuestionamiento, quiero dejar muy claro, a ningún servicio, ni al servicio de intervención, no lo hay. Cumplen con su trabajo y nosotros nos parece satisfactoriamente bien que cumplan con su trabajo. Por eso tampoco nos hemos dados a felicitar cuando hay servicios que lo que hacen es su trabajo, que para eso están lógicamente retribuidos. Nos parece bien que lo hagan así, es lo que corresponde y nada más. Nuestras críticas obviamente son al equipo de gobierno y solo al equipo de gobierno, que es el último responsable de la gestión hacendística y de las cuentas mismas de la Diputación. Tampoco hay contradicción en lo que nosotros estamos diciendo respecto a denunciar o dejar claro que lo que vemos es una prisa por por disponer del remanente de tesorería a través de la dación de cuenta de la liquidación, y el hecho de que echemos en falta documentación. Precisamente es lo que decimos, que la prisa es lo que motiva que no esté esto como otros años, es decir, que falte esa incorporación de remanentes, que efectivamente se cita la cantidad de 4,5 millones, pero no hay el expediente de modificación que precede siempre a la disponibilidad del remanente. Ya en las partidas se suplementan o en los créditos que se crean como en el punto siguiente del orden del día. Y tampoco hay esa modificación de financiación que también precede esta situación. En los últimos años se ha visto de esa manera y parece, digamos, un cierto orden lógico. Primero descontar lo que viene obligado para saber cuánto disponemos para empezar a gastar. No, aquí empezamos a gastar sin saber, sí lo sabemos, pero no está incoado el expediente conforme la ley establece. Y luego, bueno, en fin, al final lo que ha hecho el portavoz del Partido Popular es huir hacia el debate nacional de siempre, de que si el Estado o el Gobierno da o deja de dar, o quita o deja de poner, y, en fin, con eso arma su discurso, obviando en realidad lo que nos corresponde a nosotros, que es la Diputación. Pero bueno, le he recogido algunas expresiones como que es la penosa evolución, por ejemplo, referida a la financiación local, ¿no? Una financiación mal planteada y estructurada. Claro, pero lo remite ahora. Dice que cuando se creó, que estaba bien, porque lo creó el Partido Popular. La creó este modelo de financiación, lo creó el Partido Popular. Entonces estaba bien y ahora, claro, ahora no, ahora está mal. Pero, por ejemplo, claro, cuando se quitaron algunos impuestos que afectaban a los ayuntamientos y a esta Diputación, como el IAE, ¿aquello estaba bien o estaba mal? Porque creó verdaderamente un descosido muy grande a las finanzas locales, ¿no? Y eso motivó que, por ejemplo, el Gobierno socialista tuviera que hacer aquel adelanto de los pagos de la participación en tributos del Estado, que es a lo que responde esas deudas que ahora tienen la mayoría de las administraciones con el Estado, porque como se fue adelantando lo que correspondía a las liquidaciones como un par de años antes, cuando ha pillado la crisis es cuando ha pillado el pie cambiado a todo el mundo. Y se dieron a los ayuntamientos y a las diputaciones más dinero del que luego se ha visto que ha habido a través de los ingresos del Estado por la situación de crisis. Pero aquello no escuchamos ningún beneplácito, ni ninguna bendición, ni ningún elemento, digamos, de alabanza o de agradecimiento, porque vino bien a muchos ayuntamientos y a muchas instituciones locales por la desaparición del IAE y la creación de aquel adelanto, de aquel avance que se daba a las entidades locales. ¿Que hay que cambiar la financiación local? Estamos de acuerdo, sí, eso estamos de acuerdo todos. Pero, en fin, estamos hablando de la liquidación de la Diputación, de la liquidación del presupuesto de 2010 de la Diputación, y nosotros lo que entendemos es que, y lo hemos dicho muchas veces, es que la Diputación tiene que ser ágil, tiene que moverse, tiene que demostrar también a los ayuntamientos, a los pueblos y a los ciudadanos que sirve para algo más
que para gastar, sirve para, o que debe servir para recoger los recursos que vienen de otras administraciones y que dotan en buena medida el presupuesto de la Diputación y sus recursos propios, y con agilidad, la máxima que se pueda y cada año más, distribuirlo a los ciudadanos y a los pueblos. Y eso no parece que se produzca, por lo menos con la agilidad que se demanda en estos momentos. Y cuando hablamos del ejemplo de los 30 millones en los bancos o en las cajas, evidentemente, pues pueden estar comprometidos muchos de ellos, pero están ahí mucho tiempo, demasiado tiempo, demasiado tiempo. Y la prueba está en que cuando se activa todo lo referente a los planes provinciales, usted dice que probablemente no se pague o se pague muy poco a final de este año de los planes del 2010. Pero es que al final, claro, siempre, todos los años hemos empezado a contratar a mediados de año. Es verdad que hay que hacer los proyectos, es decir, hay una serie de trámites. De acuerdo. Pero al final es medio año el que se está de burocracia hasta que se empieza a hacer las contrataciones de las obras de los planes provinciales. ¿Vale? Y eso, desde que empezamos la convocatoria, que suele ser en verano, hasta que se empiezan las contrataciones pasa un año. Eso es un ejemplo, por hablar de los volúmenes de inversión más grandes que suele haber. Y que son los que se acumulan año tras año, porque suelen ser 1 o 2 años los que al final tenemos pendientes las obras de los planes provinciales. Por tanto, en fin, hay que hacer claramente ese esfuerzo para agilizar. Ese es el esfuerzo para agilizar que nosotros demandamos y que creemos que es necesario para que los ciudadanos vean útiles estas administraciones. Si no, pues cada vez tendremos hacia estas administraciones pues más recelos y más críticas, no solo de partidos políticos o de tal, sino de los propios ciudadanos, que es lo que verdaderamente interesa. Y en esta liquidación lo que queda patente es que, bueno, pues efectivamente seguimos con las rémoras de siempre. Y lo que queda patente fundamentalmente, que es el hilo argumental inicial de nuestra intervención, es que claramente lo que interesa en este pleno de marzo es ya contar con el remanente para empezar a gastar. Y eso es evidente porque estamos acabando el mandato y quedarán un par de plenos donde llevar las modificaciones correspondientes y poder gastar. Nada más. Muchas gracias, don Jesús. Presidor. Muy brevemente. Mire, don Jesús, teniendo el dato de la modificación en cuanto al remanente de tesorería y la incorporación de remanentes, teniendo el dato de la modificación del punto siguiente, creo que es, teniendo el informe de la interventora, yo me he preocupado de hacerme este cuadrante, que ahora no tengo que entendárselo para ahorrarle trabajo, y aquí le hice, partiendo del remanente total, cómo nos queda después de este pleno, que son 9.040.000 euros. Me parece que achacar un problema porque no se puede conocer las incorporaciones y arrastrar lo que se va a utilizar en este pleno, vamos, cuando acabe el pleno, si quiere, se lo puedo dar. Y en cuanto a la financiación, pues efectivamente, la última que está en vigor es posible que la aprobara el Partido Popular, pero me imagino que también aprobó la de las comunidades autónomas. Y, sin embargo, la de las comunidades autónomas ya ha habido un acuerdo el año pasado, o creo que entró en vigor el año pasado, y, sin embargo, a los ayuntamientos y diputaciones pues se ha resistido hasta ahora el Gobierno y está demorándolo. Por lo tanto, yo no lo estoy diciendo que hoy la situación de la financiación que tenemos no se corresponde para nada en justicia con la situación que tenemos con respecto a cuando se aprobó la última. Y que además había un compromiso del presidente del Gobierno en repetidas ocasiones de que iba a ir paralela a la de las comunidades autónomas. Y eso es lo que estamos demandando. Lo dice don Pedro Castro. Don Pedro Castro, también le puedo dar una copia que imagino que la haya leído, que está muy cabreado con el Gobierno, y eso que forma parte del nuevo partido, por este retraso constante y aplazamiento a tratar este tema. En cuanto al IAE, pues mire, pudo originar un problema hace muchos años, pero eso fue una medida que benefició a muchísimas empresas, a la gran mayoría, me parece que eran todas las que facturaban hasta 1,5 millones de euros, y que son las que realmente crean empleo. Y si sirvió para crear empleo en aquel momento, pues posiblemente ahora estaría justificado hacer algo parecido, si es que va en beneficio del empleo. Y en cuanto a los fondos líquidos, mire, si es que no se pueden utilizar, de verdad. Yo le invito a que, porque se va a fiar más de la interventora que de cualquier miembro del equipo de gobierno, pregunte a la interventora a él qué se puede hacer con esos fondos líquidos. Es que la gran mayoría corresponde a la financiación de obras que no se puede tocar, que es que no se puede tocar, y por lo tanto están depositados intentando conseguir la mayor rentabilidad. Y en cuanto a la agilidad, y con esto ya termino, me imagino que se refiere relacionado con los fondos líquidos por las obras que se tardan en ejecutar. Mire,
Cuando se estableció el nuevo acuerdo de planes, creo que lo hemos hablado en la Comisión de Acción Territorial, una de las ventajas que tenía el que los ayuntamientos conocieran desde antes incluso de la convocatoria de los planes, incluso lo pueden conocer un año, 2 o 3 años antes, cuando quieran, pueden hacer su planificación de qué obras van a solicitar en cada uno de los ejercicios. Y eso les da la posibilidad de pedir la elaboración del proyecto con suficiente antelación para que cuando solicitan los planes puedan incluso tener ya el proyecto. Eso podrían favorecer el que la licitación saliera justamente en el momento en obtener la autorización de la Junta y del Estado en los planes que ellos intervienen. Porque hasta que no viene esa autorización, aun teniendo todo, no se puede empezar. Y estamos hablando, hasta mayo no suele venir la autorización del Fondo de Cooperación Local, hasta ahora. No sé si ahora va a variar. Y como sabe, el plan de obras y servicios tampoco tenemos todavía la autorización. Si ya tenemos los proyectos, se podría licitar. En cualquier caso, licitar en junio, en muchísimas obras, en la gran mayoría, no se llega a certificar, don Jesús. Primero, porque hay un montón de obras que se delegan y estamos pendientes de la agilidad de los ayuntamientos, que en unos casos pueden ser muy ágiles y en otros no. Hay muchas obras que tienen pendiente autorizaciones de disponibilidad de terrenos, de la Confederación Hidrográfica del Duero, etcétera, etcétera, que retrasa la posibilidad de ejecutar. Y las que van bien, una vez ejecutadas, hay que hacer el acta de replanteo, hay que hacer unos trámites, el proyecto de seguridad de salud, pero es que no es aquí en la Diputación de Palencia, es que es en todas. Y yo le aseguro que los planes del 2010, y también puede usted asesorarse e informarse por el Servicio de Planes, ha marcado un hito en cuanto a la ejecución con respecto a los planes de otros años, por la presión que se ha metido, por lo que ha favorecido el nuevo sistema de reparto de planes y el objetivo que yo, como responsable, cuando él era de ese área, se fijó intentar llegar a ejecutar los planes en el año, excepto aquellas obras que tuviesen algún problema de autorizaciones o de alguna causa ajena a lo que es el trámite normal. Ese es el objetivo que al área de acción territorial se le marcó para intentar conseguirlo, que no es fácil, pero ese es el camino. Por lo tanto, de agilidad, de verdad, creemos que hemos sido bastante ágiles y bastante eficaces en intentar ejecutar las obras lo más rápidamente posible, pero hay trámites burocráticos y administrativos que no se pueden soslayar. Muy bien, muchas gracias. Pues ya damos por realizado el debate sobre el punto del orden del día y como no es votación que os das cuenta, pues pasamos al siguiente, que es expediente de modificación del presupuesto 2011, número 3 de 2011, mediante suplemento de crédito y crédito exterior. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero. Bueno, pues efectivamente la tantas veces mencionada modificación del presupuesto en el punto anterior, pues es el número 5 del orden del día de hoy, ¿no? Es decir, bueno, 2,5 millones en conjunto, 34 partidas de gasto, 6 son nuevas y 28 son suplementos de crédito. Y se financia a cargo del remanente líquido de tesorería del que hemos hablado antes. Claro, en 34 partidas, lógicamente, pues hay muchas situaciones y desde luego nosotros vemos que algunas son compartidas por nuestro grupo, otras pues no lo son tanto. Por ejemplo, casi la mitad de esas 34 partidas, 15, corresponden a la unidad orgánica 18. Esa famosa nueva unidad que englobaba mantenimiento, obras, utillaje, reparaciones, mobiliario en los edificios de la Diputación y que pasaba a estar controlada por la vicepresidenta tercera. En el debate de presupuestos se nos dijo que era una manera de controlar más el gasto, precisamente. Nosotros lo dudábamos y así lo veíamos en ese momento. Y ahora, efectivamente, creemos que se nos da la razón con esta modificación, porque se incrementa 150.000 euros estas partidas en el gasto, lo cual, repito, nuestro escepticismo ante la contestación en el debate presupuestario del equipo de gobierno respecto a que esto era para controlar más el gasto, pues ciertamente se ve corroborado porque lo que vemos es claramente un mayor incremento del gasto, ¿no? Tampoco podemos entender esa otra partida de gastos de comunicaciones en el edificio Fuentes Quintana que se incrementa con 8.000 euros sobre los 1.300 que estaba previsto, ¿no?
fin, no es la línea que debamos, digamos, defender. Si estamos hablando de que se restringen los recursos, y aquí vemos unos gastos que no parecen muy justificados. Hay otros casos que sí nos parecen razonables y entendemos que son lógicos y positivos. Es decir, la partida de sanatorios psiquiátricos que se incrementa en virtud de los acuerdos que hay, lógicamente compartido por nuestro grupo, o el convenio con la Universidad de Valladolid que zanja ese contencioso histórico que había entre Diputación y Universidad de Valladolid. También nos parece positivo, por lo que significa de apuesta ya para el futuro y de restablecer, digamos, estas relaciones correctamente con la Universidad de Valladolid, con la que tanto tenemos que entendernos. También nos parecen convenientes las cantidades que se incrementan o que se financian para los convenios con los ayuntamientos. Al fin y al cabo estamos hablando de inversiones en los pueblos. Nos parece bien, aunque siempre hemos planteado la necesidad de que se limite la subvención directa y se abunde en la convocatoria pública. De esa reivindicación no vamos a apearnos. Luego hay partidas que incorporan inversiones previstas desde hace más de un año y que no podrían ser objeto de incorporación de remanentes, entonces, más que en un ejercicio, y por lo tanto hay que volver a crearlas. En fin, unas obras en carreteras, las normas urbanísticas del 2009, en fin, parece que es una obligación de carácter técnico y nos parece correcto que se haga así, no hay otra manera. Pero, sin embargo, lo que va a fijar nuestra postura en este punto no es ni que nos parezcan bien unas partidas o critiquemos más otras, sino precisamente lo que no está en esta modificación y que, desde luego, nosotros creíamos que lo que podía haber motivado precisamente el adelanto mismo de la liquidación, un mes, y esta primera modificación. Y estamos hablando del incremento de la partida para el Fondo Municipal destinado al gasto corriente a los ayuntamientos. Entendemos que este es el asunto más importante en esta modificación, y lo es porque no está. ¿Por qué no está? Pensábamos que después del debate del presupuesto había un compromiso por parte del equipo de gobierno para que esta partida se incrementara y se incrementara a partir del conocimiento del remanente líquido de tesorería después de la liquidación. Y desde luego nosotros estábamos convencidos de que eso iba a ocurrir. Lo demandamos en su día, hace 3 meses nada más, en el pleno de diciembre. Recordemos que esa partida cuenta con una dotación de casi 1,5 millones que viene íntegramente del pacto local de la Junta de Castilla y León. Y que el año pasado, que es cuando se creó esta partida, se hizo con una pequeña cantidad que venía del pacto local de la Junta de Castilla y León y una gran cantidad que aportó la Diputación de los recursos propios. A través también, efectivamente, luego se derivó una cantidad que se pudo liberar porque se incrementó lo que venía del Estado del plan ordinario. Es decir, tuvo, digamos, un movimiento en 2 o 3 tiempos el año pasado. Bien, pero al final se creó una partida de casi 1.700.000 euros que significaba prácticamente 17 euros por habitante, más o menos, para cada uno de los municipios. En este caso, para el presupuesto de este año, al estar solamente la partida de la Junta de 1,5 millones, es menos dinero que el año pasado, lo que van a recibir los ayuntamientos. Y hubo, nosotros lo interpretamos así, un compromiso y una alusión a que después de la liquidación del presupuesto, contando con el remanente de tesorería, esta partida se iba a incrementar. Y no se ha hecho. No sé si lo harán en abril, pero desde luego en este mes no lo han hecho y desde luego nosotros creemos que esto es una carencia importante y creemos que es faltar al compromiso que se adquirió en el pleno presupuestario del debate presupuestario del mes de diciembre. Además, como ha echado las cuentas antes el portavoz del Partido Popular, nosotros obviamente no es más que hacer un par de restas. También tenemos claro que lo que queda del remanente son 9 millones y pico de euros y, por lo tanto, existe margen para que por lo menos otro 1,5 millones se destine a este fondo municipal para el gasto corriente destinado a transferirlo a los ayuntamientos. Con ello conseguiríamos llegar a los 30 euros por habitante, sumando a lo que ya está, que viene de la Junta en la partida. Por lo tanto, se duplicaría, y eso, en estos años que tan mal está la financiación local, sería verdaderamente muy importante para los ayuntamientos. Y tan importante sería ese compromiso y esa materialización del compromiso que hubo a través de este remanente de tesorería, de esta modificación que se pudiera haber hecho, como el de agilizar, y volvemos a utilizar la palabra, agilizar el procedimiento para transferir a los ayuntamientos la cantidad que ya está prevista en el presupuesto que viene de la Junta. Y que al ritmo que va la cosa, y con las elecciones y el final del mandato y la composición de los nuevos ayuntamientos, pues ya estamos empezando a ver que esto, pues no sé si a final de año lo verán los ayuntamientos o ya para enero o febrero del 2012, que me temo
que es lo que va a ocurrir a tenor de cuándo han llegado los recursos de la Junta del año pasado, que ha sido a principios de este año. Por lo tanto, en fin, nosotros nos vamos a abstener en este punto, repito, porque aunque hay partidas que entendemos que sí que hay que apoyar y otras son más dudosas y más criticadas desde nuestro punto de vista, lo que ocurre aquí es que hay una carencia enorme y es ese compromiso que echamos en falta de incrementar la partida del Fondo Municipal para el Gasto Corriente con fondos propios de la Diputación. No hablo de otros incrementos que nos hubieran gustado también ver como más recursos destinados a las carreteras provinciales con el remanente. Pero fundamentalmente nos parece que este Fondo Municipal para Gasto Corriente, en fin, se podía haber hecho el esfuerzo, conociendo ya el remanente, para haberlo incrementado tal y como se dijo. Gracias. Gracias, señor Guerrero. Don Isidoro Fernández. Mira, don Jesús, este tema no solamente es un compromiso de este equipo de gobierno, sino que ya se aprobó el año pasado y además yo creo que fuimos de las primeras diputaciones que iniciamos este tipo de planes. No digo la primera, digo de las primeras. Ese compromiso se mantiene. En el debate de presupuestos yo creo que lo dimos a entender, que cuando se aprobara la liquidación se dotaría con la cantidad, no sé si lo dijimos, pero en torno, al menos, a la cantidad del año 2010. La liquidación se está dando cuenta hoy y el presidente tiene el compromiso de traerlo en el pleno del mes de abril y, por lo tanto, no se preocupe que los ayuntamientos y los alcaldes no solamente van a tener ese plan, sino que además se está estudiando la fórmula para que en el propio pleno venga el modelo de convenio o la fórmula que sea, incluso la posibilidad del adelanto del 100%, para que además lo puedan recibir mucho antes que en el año 2010. Por lo tanto, si ese era el tema que le da la posibilidad de posicionarse en el expediente, pues tenga la seguridad que se va a seguir con ese compromiso, con ese plan, que fue iniciativa de este equipo de gobierno y, además, al menos en la cantidad del año pasado, se determinará en su momento antes del pleno y cuando venga el pleno, la cantidad que se va a poner a disposición de los ayuntamientos y, repito, lo más importante, la fórmula para que les pueda llegar antes, incluso de forma anticipada, antes que el año 2010. Si eso le tranquiliza, pues mucho mejor. ¿Alguna intervención? Don Jesús. Pues, hombre, se agradece esa aclaración tan precisa, que bien se podía haber, señalado en la propia comisión. Pero, en fin, nos parece muy bien que se haga así y esperemos que se dé cumplimiento, porque yo creo que los compromisos están para efectivamente cumplirlos. Y cuando hemos visto este expediente que no venía ya este incremento de la partida, desde luego, pues a nosotros no nos ha gustado nada. Si este compromiso se materializa en el pleno de abril, este grupo lo va a apoyar, como es lógico. Y además, si eso lleva consigo la agilización de los trámites y la posibilidad de transferir con anticipado, pues la verdad que nos parece una muy buena noticia. Y, en fin, nos congratulamos de que este pleno, por lo menos, no sé si tendrá un recuerdo para la historia, pero desde luego este punto nos parece esencial que se destaque de los acuerdos o de lo que tratemos en el debate de hoy. Por lo tanto, estupendamente. En todo caso, como puede comprender, remitiéndonos al punto concreto que estamos debatiendo, hay partidas en las que nosotros no estamos tampoco muy cómodos y, por lo tanto, vamos a mantener la abstención. Pero, desde luego, nos parece satisfactorio ese anuncio que, en fin, si esta intervención de este grupo ha servido para que se adelante o quede claro ese anuncio, nos damos verdaderamente por satisfechos. Nada más. Gracias, señor Guerrero. Don Isidoro. Una matización solo. Si usted en la comisión lo hubiese preguntado, yo no sé lo que le hubiera contestado. Lo que sí es cierto es que usted no lo preguntó. Nada más. Yo muy brevemente para decirle que don Jesús, que normalmente los compromisos que adquirimos y más en sesión plenaria los cumplimos, ¿no? Igual que adquirimos el compromiso de hacer la carretera de Quintanilla, que se pudo quedar fuera la anterior vez, pues también la vamos a hacer, ¿no? Y como muy bien ha dicho don Isidoro, lo que vamos a traer al próximo pleno es la cantidad, que vamos a tratar de que sea mayor que la del año pasado, y con una subvención directa a los ayuntamientos para que inmediatamente que la apruebe el pleno la modificación podamos firmar un convenio con el ayuntamiento y transferirles el 100% y luego ya lo justificarán para que sea más rápido que teniendo que publicar una convocatoria como hemos hecho otras veces. Luego, en ello estamos siempre cumpliendo los compromisos. Nada más, pasamos a la votación de este punto. Partido Socialista, Partido Popular. Sí.
Siguiente punto del orden del día, que es reconocimiento y aprobación de facturas de ejercicios anteriores con aplicación a partida presupuestaria de 2011. ¿Alguna intervención? Don Jesús. Sí, estamos de acuerdo. Lo hemos dicho en la comisión, hemos votado a favor, no hay ningún problema. Simplemente que posteriormente nuestro grupo, en el debate o en el estudio del Pleno, pues ha surgido también efectivamente la inquietud y la petición que queremos trasladar aquí sin ningún tipo de planteamiento para prejuzgar nada, en relación con el asunto del pago de facturas, ¿no? Es decir, me refiero existe ahora una obligación legal de rendir trimestralmente un informe de morosidad en aplicación de una modificación de la ley del año pasado. Evidentemente no ha terminado el trimestre, quedan unos días y nosotros nos gustaría que se trasladara a este grupo, en fin, en cuanto esté disponible ese informe, que supongo que será ya estos días, pues el mismo, ¿no? Se trata de ver un poco pues los días de carencia de pago de las facturas y de las deudas, y que esto se hace con la finalidad de que año a año, pues lógicamente se acorten los plazos para que los proveedores pues dispongan lógicamente pues de sus cobros ante las administraciones públicas cuanto antes, ¿no? Entonces, bueno, ese informe respecto a morosidad, pues la verdad que nos parece interesante conocerlo cuanto antes y simplemente elevar esa petición, que supongo que, bueno, pues ya a principios del mes que viene se pueda disponer de ello. Gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. No hay ningún inconveniente en ello. Pues pasamos a la votación. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Bueno, antes de pasar a ruegos y preguntas, como sabe, hay un tema que es de urgencia, que es la propuesta de aprobación de una modificación del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal y de carreteras 2011, debido, como sabe, a que el día 29 hemos recibido la comunicación del Ministerio, donde se nos dice ya, creemos que definitivamente la cantidad que va a aportar al Plan de Cooperación Económica Local del Estado para la provincia de Palencia, que asciende a una cantidad de 887.357,62 euros, que son, con respecto a lo que recibimos en el 2010, pues 136.451,80. Como son 7.348,96 euros menos de lo que aprobamos en la siguiente modificación, pues nos obliga a traer esta propuesta de modificación de la financiación del Plan de Cooperación Local. Y como tiene que estar aprobado antes del 30 de abril, y antes del 30 de abril también se tiene que reunir la Comisión Provincial de Colaboración del Estado, pues por eso hay que aprobarlo en este pleno. Entonces, si están de acuerdo, aprobamos primero la urgencia y luego pues votamos la urgencia primero. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Sobre el asunto del día, si hay alguna intervención, pues pasamos a la votación. Partido Popular. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Siguiente punto de la orden del día, que ruegos y preguntas. Don Ángel Luis. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Este es un ruego en el que agradecemos a la diputada de Cultura la información que nos ha ofrecido en la comisión correspondiente sobre la programación del espacio cultural del Cine Amor de Aguilar, en respuesta a un ruego anterior hecho por nuestro grupo sobre la necesidad de establecer una programación estable en dicho centro. Avanzando aún más, y creemos que también para mejor aprovechamiento de la programación cultural establecida para el presente y con proyección de futuro, haríamos un ruego, y es que se establezcan fórmulas que permitan la asistencia de colectivos y habitantes de la zona norte a estos programas culturales, sugiriendo que se establezcan rutas de transporte por la zona de Guardo, Cervera o el norte de Saldaña, para aprovechar estas actividades por la comarca del norte palentino y así hacer que esta realidad cultural se convierta en un espacio común y de conjunto que favorezca a gran parte de la provincia de Palencia. En dicho estudio se pudiera prever, ¿por qué no?, una fórmula de copago que haga viable el proyecto y favorezca el criterio de la cultura. No tiene por qué ser gratuita, pues es bien sabido que a veces lo gratuito termina por despreciarse y acaso es hora de establecer unas aportaciones para evitar lo que dice el refrán, que de lo que no cuesta se llena la cesta. Solicitamos se considere este ruego, que no tiene otro objetivo que el de posibilitar la ampliación de un importante servicio cultural para todos los pueblos interesados del norte palentino. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel Luis. Doña María José Ortega. Muchas gracias, presidente. Bueno, don Ángel Luis, yo, como siempre, le agradezco enormemente este ruego y la propuesta que nos hace. Se lo agradecería mucho más si lo hiciese en la Comisión de Cultura. Pero bueno, como por lo visto a usted le parece la respuesta satisfactoria a la que se le da después en la Comisión de Cultura,
pues de aceptar el ruego aquí. Se estudiará. Lamentablemente me hace pensar que intentamos llegar mucho más allá de las competencias que tenemos en unos momentos en los que es muy difícil económicamente para la Administración local, lo mismo para esta Diputación, y usted lo conoce bien, que para cualquier ayuntamiento llegar hasta ahí. Pero estudiar no cuesta nada, valorarlo tampoco. Así que lo valoraremos y daremos cuenta en la próxima comisión de qué resultado se puede obtener de esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Ángel Luis. Brevemente, por eso estoy hablando precisamente del copago, porque yo creo que también es verdad que dentro de las administraciones debemos de ser conscientes de que no todo tiene por qué ser gratuito y que tenemos que empezar a acostumbrarnos a ese sistema. Por eso lo que planteo es un estudio, pero precisamente que incluso con un sistema de copago, al fin y al cabo, lo que pretendemos es de que el centro cultural, y así se comentó siempre, fuese de amplio aspecto y no solamente para una localidad, sino para todo el norte, en la que estoy seguro que incluso nuestra diputada y alcaldesa de Aguilar ve perfectamente bien que se favorezca precisamente a muchos más pueblos. Muchas gracias. María José. Muchas gracias. Como bien sabe, el ámbito como diputada va mucho más allá de mi concepción como alcaldesa, y en ese sentido tengo la obligación de pensar en todo el norte de la montaña y en lo que sea posible llegar territorialmente. Desde luego, además, comparto perfectamente la idea de que debemos concienciarnos todos de que no todo debe ser gratis o que nada debe ser gratis. Todo lo que cuesta le damos un valor añadido, que creo que desde aquí tenemos la obligación también de intentar que el ciudadano así lo tenga en cuenta. Gracias. Muy bien, pues si no hay nada más, muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.